¿Alguna vez te has fijado en esa extraña joroba que sobresale sobre la cabina del Boeing 747? Es imposible no notarla, desde cualquier ángulo, en cualquier aeropuerto del mundo. Esa silueta se reconoce al instante. Durante décadas, millones de personas se han hecho la misma pregunta. ¿Para qué sirve realmente esa joroba tan peculiar? ¿Es solo un detalle de diseño o hay algo mucho más importante detrás? Quédate hasta el final, porque esa protuberancia no nació por estética, sino por miedo al futuro, apuestas multimillonarias y una de las decisiones de ingeniería más inteligentes en la historia de la aviación comercial. El Boeing 747, conocido como la Reina de los Cielos, no solo fue famoso por su tamaño colosal, también fue un avión que rompió todas las reglas establecidas. Fue el primer avión comercial de fuselaje ancho del mundo, y durante más de 30 años no tuvo rival real. Pero nada de eso habría sido posible sin esa joroba tan inconfundible que lo convirtió en un icono global. Para entender por qué existe la joroba, hay que viajar a los años 60. En esa época, la aviación comercial estaba creciendo a un ritmo nunca visto. Volar dejaba de ser un lujo reservado a unos pocos y comenzaba a convertirse en un medio de transporte masivo. Las aerolíneas necesitaban aviones más grandes, capaces de transportar a cientos de pasajeros y reducir el costo por asiento. Fue entonces cuando un influyente ejecutivo de una aerolínea estadounidense, Pan American World Airways, lanzó un reto gigantesco a Boeing. La petición era clara: construir un avión que fuera al menos 2,5 veces más grande que cualquier otro en servicio. La idea era simple, pero arriesgada. Si podían meter más pasajeros en un solo avión, volar sería mucho más barato y accesible. Boeing aceptó el desafío y apostó prácticamente toda la empresa en ese proyecto. Era una jugada peligrosa. Si el avión fracasaba, la compañía podía quebrar. Pero el resultado fue revolucionario. Nació el 747, un avión capaz de transportar más del doble de pasajeros que los jets existentes, con un alcance enorme y una eficiencia nunca antes vista. Su primer vuelo fue en 1969 y entró en servicio comercial en 1970. Desde ese momento, cambió para siempre la aviación. Pero mientras el 747 tomaba forma, había un problema que preocupaba seriamente a Boeing y a sus clientes. En esos mismos años, muchos expertos creían que el futuro no pertenecía a los aviones grandes y lentos, sino a los jets supersónicos. Se hablaba de cruzar el Atlántico en 3 horas de volar, a velocidades cercanas a Mach 2 y de hacer obsoletos a los aviones tradicionales. Proyectos como el Concorde ya estaban en marcha, y otros, aún más ambiciosos, se discutían en secreto. La pregunta era inquietante: ¿y si los vuelos supersónicos se convertían en el estándar? ¿Qué pasaría con esos enormes aviones de pasajeros que tardaban horas en cruzar un océano? Para muchas aerolíneas, el miedo era real. Nadie quería invertir miles de millones en un avión que podría quedar obsoleto en pocos años. Por eso, desde el inicio, el 747 fue concebido con una idea clave en mente. Debía poder transformarse fácilmente en un avión de carga. Si el transporte de pasajeros cambiaba, el Jumbo podría sobrevivir llevando mercancía. Y aquí es donde entra en escena la famosa joroba. Para que un avión carguero sea realmente eficiente, necesita una forma rápida y directa de cargar objetos muy grandes. Boeing diseñó algo completamente nuevo: una enorme puerta frontal en la nariz del avión que se abre hacia arriba. Gracias a eso, se podían introducir contenedores y piezas de gran tamaño directamente por el frente, sin maniobras complicadas. Pero había un obstáculo enorme. En los aviones convencionales, la cabina de los pilotos se encuentra justo en la nariz. Si el morro se abría, donde se colocaría la cabina, los controles, los instrumentos y todo el cableado crítico, la solución fue tan simple como brillante: el subir la cabina por encima del fuselaje principal. Así nació la joroba. Al elevar el cockpit, el morro quedaba completamente libre para abrirse y funcionar como una gigantesca puerta de carga. Esa decisión no fue estética, fue puramente funcional. La joroba es, en esencia, el resultado directo de haber pensado el 747 como carguero desde el primer día. Pero esta solución dejó un espacio vacío justo detrás de los pilotos, y Boeing no tardó en darse cuenta de que podía aprovecharlo. En los primeros modelos, ese espacio se convirtió en un salón exclusivo para pasajeros de primera clase. Durante los años 70, algunos 747 tenían bares, sillones y zonas sociales en la cubierta superior. Los pasajeros subían por una escalera interna y podían sentarse a conversar, beber
o relajarse mientras volaban a más de 10.000 metros de altura. Era el máximo símbolo del lujo aéreo. Volar no era solo llegar a un destino, era una experiencia. Sin embargo, ese glamour duró poco. La crisis del petróleo de 1973 disparó el precio del combustible y obligó a las aerolíneas a replantear todo. Cada metro cuadrado del avión tenía que generar ingresos. Los bares desaparecieron y fueron reemplazados por asientos. Boeing incluso decidió alargar la joroba en versiones posteriores para aumentar la capacidad de pasajeros. En modelos como el 747-300 y el 747-400. La cubierta superior se hizo más larga, permitiendo transportar más personas sin alargar el fuselaje principal. En el 747-8, la versión más moderna, esta segunda planta aumentó aún más la capacidad total del avión. Lo que empezó como una solución técnica terminó convirtiéndose en una ventaja comercial. Ahora bien, muchos se preguntan si esa joroba no afectaba negativamente la aerodinámica. A primera vista, parece un obstáculo enorme para el flujo de aire. De hecho, los primeros diseños contemplaban una joroba más redondeada, pero las pruebas demostraron que generaba demasiada resistencia. Los ingenieros de Boeing terminaron dándole una forma alargada, suave, parecida a una lágrima. Esta geometría ayudaba a que el aire fluyera de manera más limpia alrededor del fuselaje, reduciendo la turbulencia. El resultado fue sorprendente a pesar de su tamaño y su forma peculiar. El 747 podía volar a velocidades cercanas a Mach 0.85 sin problemas. La joroba no solo no arruinó el rendimiento, sino que en versiones posteriores incluso ayudó a optimizarlo. Otro punto a favor del diseño del Jumbo, por supuesto, no todo eran ventajas. Elevar la cabina implicaba más peso estructural, refuerzos adicionales y un ligero aumento en el consumo de combustible. También complicaba la evacuación en caso de emergencia. Sacar pasajeros de un segundo piso no era sencillo. En los primeros ensayos de certificación se probaron soluciones extremas, incluso arneses. Con el tiempo, se desarrollaron toboganes especiales y procedimientos de evacuación específicos para la cubierta superior. La tripulación recibió entrenamiento adicional para manejar estas situaciones. En las versiones puramente de carga, como el 747-8 Freighter, Boeing tomó otra decisión lógica. La joroba se redujo al mínimo necesario para alojar la cabina de pilotos. ¿Para qué alargarla si ese espacio no servía para cargar mercancía? En estos modelos, la joroba existe solo por necesidad, no por capacidad extra. Con el paso de los años, la industria cambió. Llegaron aviones más eficientes, con solo 2 motores, menor consumo y costos operativos más bajos. Modelos modernos fueron desplazando poco a poco al 747 en rutas de pasajeros. Incluso el gigante europeo, el Airbus A380, terminó siguiendo un destino similar, pero ninguno logró lo que el Jumbo. El 747 no fue solo un avión, fue un símbolo. Su joroba lo hacía inconfundible. Ver uno en el aeropuerto significaba viajes largos, cruzar océanos, conectar continentes. Era el avión de los grandes viajes, de la globalización, de la era dorada de volar. La famosa joroba del 747 no fue un error ni una extravagancia. Fue una apuesta inteligente, nacida del miedo al futuro y de una visión adelantada a su tiempo. Gracias a ella, el avión pudo adaptarse, sobrevivir y dominar los cielos durante décadas. Hoy, aunque cada vez se ven menos, la silueta del Jumbo sigue imponiendo respeto. Su joroba quedó como el recuerdo de una época en la que los ingenieros se atrevían a pensar en grande y las aerolíneas apostaban todo por cambiar el mundo. Y ahora dime tú, ¿crees que valió la pena esa joroba para convertir al 747 en una leyenda irrepetible? ¿Llegaste a volar en uno, o al menos a verlo despegar de cerca? Déjamelo en los comentarios. Y si este video te gustó, los que aparecen a continuación te van a sorprender aún más. Suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo despegue.